Lo que ocurrió en Palacio Nacional no fue una visita diplomática más. Fue una señal de poder en el momento exacto en que Washington intentaba imponer incertidumbre sobre el futuro económico de México. Mientras Estados Unidos rechazaba ofrecer la estabilidad de largo plazo que el gobierno mexicano buscaba para atraer inversiones, el presidente de Suiza apareció junto a Claudia Sheinbaum y declaró que las empresas de su país contribuirían a implementar el Plan México. No habló de una inversión aislada. Reconoció públicamente la estrategia económica diseñada por la presidenta. Ese gesto cambió el tono de toda la discusión. La presión desde el norte partía de una idea sencilla: si México no tenía garantías con su principal socio comercial, las empresas dudarían antes de instalar fábricas, contratar trabajadores o comprometer capital durante décadas. Las revisiones frecuentes del tratado podían convertirse en un mecanismo silencioso de presión. No hacía falta cerrar la frontera ni anunciar un nuevo arancel. Bastaba con sembrar dudas. Pero Claudia Sheinbaum no respondió con amenazas. Tampoco rompió acuerdos ni convirtió el conflicto en un espectáculo. Eligió ampliar el tablero. Mientras Washington restringía la certidumbre, su gobierno buscó nuevos socios capaces de ofrecer estabilidad, financiamiento y acceso a mercados. Esa decisión convirtió una aparente debilidad en una estrategia de diversificación. La visita a Suiza fue solo la primera pieza visible. Casi al mismo tiempo, Europa avanzaba con un acuerdo comercial de largo plazo y con recursos destinados a respaldar inversiones en México. El contraste era demasiado claro para ignorarlo. Un socio condicionaba, mientras otros abrían puertas. Aquí surge la pregunta central. ¿Estaba Claudia Sheinbaum reaccionando a una crisis o estaba aprovechando la presión para reducir una dependencia histórica? Si su estrategia funcionaba, Estados Unidos no perdería únicamente oportunidades económicas, perdería algo más importante: la capacidad de presentarse como la única opción posible para México. Y esa posibilidad explica por qué lo ocurrido en Palacio Nacional tuvo un peso mucho mayor que una ceremonia protocolaria. La verdadera batalla no era por una visita, un fondo o una fábrica. Era por definir si México seguiría negociando desde la necesidad o comenzaría a hacerlo desde la existencia de alternativas reales. Lo que vino después mostraría que aquella señal suiza no era un gesto aislado, sino el inicio de una cadena de movimientos que empezaba a modificar el equilibrio de poder. Después del impacto inicial provocado por la visita del presidente de Suiza, comenzó a verse con mayor claridad el escenario político que enfrentaba Claudia Sheinbaum. La discusión nunca se limitó a un tratado comercial. En realidad, se trataba de una competencia entre dos modelos distintos de construir relaciones internacionales. Por un lado, la presión basada en la incertidumbre. Por el otro, la búsqueda de nuevos socios capaces de ofrecer estabilidad para proyectos de largo plazo. La diferencia entre ambos enfoques podía determinar miles de millones de dólares en inversión y, sobre todo, la confianza de las empresas para instalarse en México. Cuando el gobierno mexicano solicitó un horizonte de mayor certidumbre para el acuerdo comercial con Estados Unidos, la intención era relativamente simple. Una empresa que planea construir una planta industrial necesita saber que las reglas permanecerán estables durante muchos años. Las inversiones de esa magnitud no se recuperan en unos cuantos meses. Requieren décadas de operación para generar beneficios suficientes. Si las condiciones pueden modificarse constantemente, el incentivo natural es esperar antes de comprometer capital. Precisamente ahí apareció el principal riesgo para la estrategia económica mexicana. La incertidumbre podía convertirse en un freno invisible. No hacía falta prohibir inversiones ni imponer nuevas sanciones. Bastaba con introducir la percepción de que el entorno podía cambiar en cualquier momento. Esa percepción afectaría las decisiones de empresarios, inversionistas y fabricantes internacionales mucho antes de que cualquier medida concreta entrara en vigor. Sin embargo, Claudia Sheinbaum interpretó ese escenario desde una perspectiva diferente. En lugar de concentrar todos los esfuerzos en modificar la posición de Washington, decidió ampliar el número de interlocutores internacionales. La lógica era clara. Mientras más opciones comerciales tuviera México,
menor sería el impacto de cualquier intento de presión proveniente de un solo actor. Fue entonces cuando la visita suiza adquirió un significado mucho más profundo. Las declaraciones del presidente de la Confederación Suiza no solo anunciaban interés económico, también expresaban una coincidencia política sobre la importancia del derecho internacional, las instituciones multilaterales y la cooperación basada en reglas compartidas. El mensaje resultaba especialmente llamativo porque provenía de un país reconocido históricamente por mantener posiciones de neutralidad en los conflictos internacionales. Ese respaldo público fortalecía la narrativa del gobierno mexicano. Ya no se trataba únicamente de afirmar que existían oportunidades fuera de Norteamérica. Un jefe de Estado europeo estaba reconociendo frente a las cámaras que las empresas suizas participarían en el desarrollo del Plan México impulsado por Claudia Sheinbaum. La imagen transmitía confianza y proyectaba estabilidad hacia otros inversionistas que observaban cuidadosamente la evolución del panorama internacional. Mientras tanto, otro movimiento comenzaba a desarrollarse en Europa. El Parlamento Europeo avanzó en la aprobación del Acuerdo Global Modernizado con México, una decisión que ofrecía justamente aquello que el gobierno mexicano buscaba desde el principio, un marco de cooperación pensado para el largo plazo. A diferencia de revisiones frecuentes que podían alimentar la incertidumbre, el nuevo acuerdo representaba una señal de continuidad para empresas interesadas en ampliar operaciones dentro del territorio mexicano. La importancia política de ese contraste fue inmediata. Mientras un socio limitaba la previsibilidad del entorno, otro reforzaba la confianza institucional mediante un compromiso negociado durante años. Además, la Unión Europea anunció recursos destinados a respaldar inversiones de empresas europeas en México, reforzando todavía más la percepción de que el país seguía siendo un destino atractivo para proyectos industriales y comerciales. Todo ello empezó a modificar la conversación internacional. Durante mucho tiempo, buena parte del debate giraba alrededor de la enorme dependencia económica respecto de Estados Unidos. Esa realidad seguía existiendo y nadie dentro del gobierno pretendía negarla. Sin embargo, la aparición de nuevos acuerdos demostraba que la economía mexicana ya no dependía exclusivamente de una sola puerta de acceso al comercio global. Ese cambio de percepción tenía consecuencias políticas profundas. Si otros gobiernos comenzaban a considerar a México como un socio confiable para inversiones estratégicas, el margen de negociación del país aumentaría considerablemente. La presión basada en la ausencia de alternativas perdería eficacia porque, precisamente, empezaban a surgir nuevas alternativas. Pero aquellas visitas, acuerdos y anuncios eran apenas el principio. Lo verdaderamente decisivo aparecería cuando las inversiones concretas comenzaran a acumularse y varios países provenientes de regiones completamente distintas confirmaran con hechos que la estrategia de diversificación impulsada por Claudia Sheinbaum estaba produciendo resultados visibles. En ese momento, el conflicto dejaría de ser una discusión diplomática para convertirse en una disputa sobre quién estaba redefiniendo realmente el futuro económico de México. La estrategia comenzó a demostrar su verdadero alcance cuando los anuncios dejaron de ser declaraciones diplomáticas y se transformaron en compromisos concretos de inversión. En pocas semanas, países de regiones completamente diferentes empezaron a tomar decisiones que favorecían a México. No pertenecían al mismo bloque político, no compartían exactamente los mismos intereses y tampoco respondían a una única agenda internacional. Sin embargo, coincidían en un punto fundamental. Consideraban que México seguía siendo un destino atractivo para desarrollar proyectos de largo plazo. Uno de los casos más llamativos fue el de Corea del Sur. La decisión de Kia de trasladar a Nuevo León la producción de su primer vehículo eléctrico destinado a ese mercado representó mucho más que la instalación de una nueva línea industrial. Significaba que una empresa internacional estaba confiando en la capacidad productiva de México, incluso en un contexto de incertidumbre comercial. Una inversión de esa magnitud requiere infraestructura, proveedores, personal especializado y una perspectiva de estabilidad durante muchos años. Ninguna compañía asume ese nivel de compromiso si considera que el entorno puede deteriorarse de manera inmediata.
Al mismo tiempo, Francia amplió operaciones mediante nuevas inversiones en Querétaro y Chihuahua. La señal era similar. Mientras algunos analistas advertían que la presión internacional podía desalentar el interés empresarial, varias compañías europeas hacían exactamente lo contrario. En lugar de reducir su presencia, la expandían. Cada nuevo anuncio debilitaba la narrativa de que México estaba perdiendo competitividad frente a otros destinos internacionales. La respuesta de Japón también llamó la atención. Frente a las dificultades generadas por la situación internacional en las rutas energéticas, recurrió a México como proveedor de petróleo. Aunque se trataba de una operación vinculada a circunstancias específicas, evidenciaba que el país seguía ocupando un lugar relevante dentro de las cadenas globales de suministro. La confianza no provenía únicamente de un discurso político, sino de la capacidad de responder a necesidades reales del mercado internacional. Cuando esos movimientos comenzaron a observarse en conjunto, apareció un patrón difícil de ignorar. Suiza respaldaba públicamente el Plan México. La Unión Europea avanzaba con un acuerdo modernizado y un mecanismo para impulsar inversiones. Corea fortalecía su presencia industrial. Francia ampliaba operaciones. Japón recurría a México para asegurar parte de su abastecimiento energético. 4 regiones distintas enviaban señales positivas casi al mismo tiempo. Entonces surgió una pregunta inevitable. ¿Qué tenían en común todas esas decisiones? Ninguno de esos países condicionó públicamente sus inversiones a cambios en la política migratoria, la estrategia de seguridad o la organización interna del gobierno mexicano. Su prioridad era desarrollar relaciones económicas y comerciales. Ese contraste reforzaba la posición que Claudia Sheinbaum intentaba construir: mantener abiertas las puertas para nuevos socios sin convertir cada negociación en una confrontación política. Mientras tanto, dentro de Palacio Nacional se repetía un mismo mensaje. Diversificar no significaba romper la relación con Estados Unidos, significaba reducir la vulnerabilidad derivada de depender exclusivamente de un solo mercado. Esa diferencia era esencial para comprender la lógica de la estrategia. El objetivo nunca fue sustituir al principal socio comercial de México, sino ampliar el número de opciones disponibles para fortalecer la capacidad de negociación del país. Cada nuevo anuncio internacional aumentaba la presión sobre quienes aseguraban que la estrategia de diversificación terminaría en aislando a México. Por el contrario, los hechos comenzaban a mostrar un escenario distinto. El flujo de inversiones continuaba. El interés empresarial seguía creciendo y la imagen internacional del país parecía fortalecerse en lugar de debilitarse. Pero aún faltaba la prueba más importante. Las visitas diplomáticas y los anuncios empresariales podían generar expectativas, aunque el verdadero examen consistía en demostrar que esos movimientos también se reflejaban en los indicadores económicos nacionales. Serían precisamente esas cifras las que permitirían evaluar si la estrategia impulsada por Claudia Sheinbaum estaba produciendo resultados tangibles o si todo quedaría reducido a una sucesión de gestos políticos. Hasta ese momento, la mayoría de los observadores concentraba su atención en los anuncios internacionales. Sin embargo, la parte más importante de la estrategia de Claudia Sheinbaum no ocurría frente a las cámaras. Se desarrollaba dentro del propio aparato gubernamental. Mientras buena parte del debate público giraba alrededor de aranceles, tensiones diplomáticas y declaraciones políticas, el gobierno mexicano avanzaba en un proceso mucho menos visible, pero potencialmente más decisivo: reducir los obstáculos para que las inversiones llegaran con mayor rapidez al país. La lógica era sencilla. No bastaba con convencer a empresas extranjeras de que México era un destino atractivo. También era necesario demostrar que el Estado podía responder con eficiencia una vez que esas compañías decidieran invertir. Si un inversionista encontraba procedimientos excesivamente lentos, autorizaciones interminables o instituciones incapaces de coordinarse, el interés inicial podía desaparecer antes de materializarse. Fue precisamente sobre ese punto donde Claudia Sheinbaum impulsó una serie de decisiones administrativas destinadas a acelerar los proyectos considerados estratégicos.
Entre ellas destacó la firma de un decreto para que las autorizaciones relacionadas con inversiones prioritarias pudieran resolverse en un plazo máximo de 30 días hábiles. Paralelamente, se creó una oficina presidencial dedicada a coordinar inversiones y una ventanilla única destinada a simplificar los trámites para empresas nacionales y extranjeras. Estas medidas no generaban titulares tan espectaculares como una cumbre internacional, pero respondían directamente a una preocupación constante del sector empresarial: la velocidad de respuesta del gobierno. Para cualquier compañía que analiza múltiples países antes de decidir dónde construir una planta, cada mes de retraso implica mayores costos, incertidumbre y pérdida de competitividad. Reducir tiempos administrativos podía convertirse, por sí solo, en una ventaja estratégica. Aquí aparece uno de los elementos centrales de la estrategia política de Sheinbaum. En lugar de responder a la presión internacional mediante discursos confrontativos, optó por fortalecer los factores internos que aumentaban la competitividad de México. Mientras algunos actores esperaban una reacción basada en amenazas o represalias, el gobierno buscó mejorar las condiciones para quienes estuvieran dispuestos a invertir. Esta diferencia resulta importante porque modifica completamente el terreno de la disputa. Si la presión externa pretendía generar incertidumbre, la respuesta consistía en aumentar la confianza mediante reglas más claras, procesos más ágiles y señales de estabilidad institucional. En otras palabras, la estrategia dejaba de centrarse exclusivamente en la política exterior para apoyarse también en reformas administrativas con efectos económicos concretos. Con el paso de los meses, ese enfoque empezó a producir una consecuencia política inesperada. La discusión dejó de girar únicamente alrededor de la relación bilateral con Estados Unidos y comenzó a incorporar un concepto mucho más amplio: la capacidad de México para negociar con múltiples socios sin depender completamente de uno solo. Esa transformación alteraba el equilibrio tradicional que durante décadas había condicionado muchas decisiones económicas del país. Sin embargo, ampliar el número de socios no significaba abandonar la relación con Washington. Estados Unidos seguía siendo el principal destino de las exportaciones mexicanas y el mayor socio comercial del país. La estrategia de Claudia Sheinbaum nunca buscó reemplazar esa realidad. Lo que intentó modificar fue la percepción de que cualquier desacuerdo con Washington colocaría automáticamente a México en una posición de debilidad. Ese cambio de percepción tenía implicaciones estratégicas profundas. Cuando un país depende exclusivamente de un solo mercado, su margen de negociación es mucho más reducido. En cambio, cuando existen alternativas reales, la capacidad para defender intereses nacionales aumenta considerablemente. Precisamente por eso la diversificación comenzó a convertirse en un elemento central del discurso económico del gobierno. Los acontecimientos de las semanas siguientes reforzaron esa interpretación. Las visitas oficiales, los nuevos acuerdos comerciales y los anuncios de inversión empezaban a formar parte de una misma narrativa. México seguía atrayendo capital internacional, incluso bajo un contexto de tensiones comerciales. La combinación entre apertura hacia nuevos socios y simplificación administrativa fortalecía la imagen del país como un destino competitivo dentro de las cadenas globales de producción. Pero todavía quedaba una cuestión decisiva por responder. Una estrategia política puede parecer convincente sobre el papel y generar expectativas positivas en el ámbito diplomático. Sin embargo, solo los resultados económicos permiten evaluar si realmente está funcionando. Serían precisamente esos indicadores los que terminarían alimentando el debate sobre si Claudia Sheinbaum había conseguido transformar una etapa de presión internacional en una oportunidad para redefinir la posición económica de México frente al resto del mundo. Cuando comenzaron a publicarse los principales indicadores económicos, el debate dejó de apoyarse únicamente en interpretaciones políticas. Por primera vez en varios meses, la estrategia impulsada por Claudia Sheinbaum podía evaluarse mediante cifras concretas. Si la diversificación internacional realmente estaba funcionando, debía reflejarse en la inversión, el comercio exterior y el comportamiento general de la economía mexicana. Los datos presentados por la Secretaría de Hacienda ofrecían precisamente ese punto de comparación.
Durante la primera mitad del año, México registró algunos de los mejores resultados de su historia reciente en materia de inversión extranjera directa. De acuerdo con la información presentada por el gobierno, el país captó más de 40,000 millones de dólares y alcanzó un récord histórico durante el primer trimestre. Al mismo tiempo, las exportaciones continuaron creciendo. Se mantuvo un superávit comercial y la tasa de desempleo permaneció en niveles particularmente bajos. En conjunto, esos indicadores fortalecían el argumento de que el entorno económico seguía mostrando capacidad para atraer capital internacional a pesar del contexto de tensiones comerciales. Naturalmente, ninguna cifra aislada puede explicar por sí sola la evolución de una economía compleja. Sin embargo, el gobierno utilizó esos resultados para respaldar una narrativa específica. Mientras algunos pronosticaban que la incertidumbre provocaría una desaceleración significativa, los principales indicadores continuaban mostrando dinamismo. Esa diferencia entre las previsiones más pesimistas y los resultados observados comenzó a convertirse en uno de los principales argumentos políticos de Claudia Sheinbaum. La oposición, por supuesto, seguía cuestionando si esos avances serían sostenibles en el largo plazo. También persistían interrogantes sobre la capacidad de mantener el ritmo de inversión internacional en un escenario global caracterizado por conflictos geopolíticos, cambios en las cadenas de suministro y revisiones constantes de las políticas comerciales entre las principales economías del mundo. Esas dudas formaban parte del debate legítimo sobre el futuro económico del país. Sin embargo, desde la perspectiva del gobierno, el punto central era otro. La estrategia no pretendía demostrar que México pudiera prescindir de Estados Unidos. Ese nunca fue el objetivo. Lo que buscaba era reducir el riesgo de depender exclusivamente de un solo interlocutor internacional. Cada nuevo acuerdo firmado, cada inversión anunciada y cada indicador positivo reforzaban la idea de que el país disponía de un margen de maniobra mayor que el existente años atrás. Ese cambio tenía una dimensión política particularmente importante. Durante décadas, gran parte de la relación económica bilateral estuvo marcada por la percepción de que Washington conservaba una posición prácticamente irreemplazable dentro del desarrollo mexicano. Mientras esa percepción permaneciera intacta, cualquier mecanismo de presión tendría un impacto considerable sobre las decisiones del gobierno mexicano. Pero si nuevos actores comenzaban a ocupar espacios relevantes dentro del comercio y la inversión, el equilibrio de poder empezaría a modificarse gradualmente. Fue precisamente ahí donde Claudia Sheinbaum intentó situar el centro de su estrategia. En lugar de presentar la diversificación como un enfrentamiento contra Estados Unidos, la presentó como una herramienta para fortalecer la autonomía económica de México. La diferencia era fundamental. Diversificar no implicaba cerrar puertas, sino abrir nuevas posibilidades de cooperación con Europa, Asia y otros mercados interesados en participar dentro del desarrollo industrial mexicano. A medida que esa visión ganaba espacio, también cambiaba la percepción internacional sobre el país. Las reuniones diplomáticas dejaban de interpretarse como gestos protocolarios y comenzaban a verse como parte de una política exterior orientada a multiplicar oportunidades económicas. La presencia de delegaciones empresariales, el interés de nuevos inversionistas y la continuidad de proyectos industriales alimentaban esa imagen de apertura. No obstante, la cuestión más importante seguía pendiente. Incluso si la estrategia mostraba resultados alentadores durante sus primeros meses, el verdadero desafío consistía en consolidarla a largo plazo. Mantener la confianza de los inversionistas requeriría estabilidad institucional, capacidad administrativa y una política económica coherente durante los próximos años. Esa sería la prueba definitiva para Claudia Sheinbaum y para el modelo de diversificación que había decidido impulsar desde el inicio de su gobierno. Precisamente por eso, el balance final de esta historia no dependía únicamente de una visita presidencial, de un tratado comercial o de una cifra récord de inversión. Dependía de si México lograría convertir esa nueva red de relaciones internacionales en una ventaja permanente capaz de modificar la posición estratégica del país dentro de la economía global.
Al observar toda la secuencia de acontecimientos, resulta evidente que esta historia nunca trató únicamente de comercio exterior. El verdadero conflicto giró alrededor de una pregunta mucho más profunda. ¿Podía México ampliar su margen de decisión en un escenario internacional cada vez más competitivo? La estrategia impulsada por Claudia Sheinbaum intentó responder precisamente a esa interrogante mediante una combinación de diplomacia, diversificación económica y ajustes internos destinados a fortalecer la confianza de los inversionistas. Los hechos analizados muestran una sucesión de movimientos que, vistos de manera aislada, podrían parecer simples acuerdos comerciales. Sin embargo, al conectarlos entre sí aparece una narrativa distinta. Mientras Washington mantenía una posición que incrementaba la incertidumbre alrededor del futuro del tratado comercial, Suiza expresaba públicamente su disposición a participar en el Plan México. Paralelamente, la Unión Europea avanzaba con un acuerdo modernizado y mecanismos para facilitar nuevas inversiones. Corea del Sur, Francia y Japón también protagonizaron anuncios que reforzaban la presencia económica internacional dentro del país. Ninguno de esos episodios, por separado, modificaba el equilibrio global. Juntos, sí comenzaban a dibujar un escenario diferente. Eso no significa que la relación entre México y Estados Unidos haya dejado de ser fundamental. La integración económica entre ambos países continúa siendo una realidad estratégica que difícilmente cambiará en el corto plazo. Precisamente por esa razón, la apuesta de Claudia Sheinbaum nunca consistió en sustituir a un socio por otro. Su objetivo fue ampliar las alternativas disponibles para reducir la vulnerabilidad que implica depender exclusivamente de una sola relación comercial. La gran incógnita ahora es si esa política de diversificación conseguirá consolidarse durante los próximos años. Mantener el interés de nuevos inversionistas exigirá estabilidad institucional, continuidad en las políticas públicas y capacidad para responder a un entorno internacional que seguirá transformándose. La competencia entre economías será cada vez más intensa y ningún resultado puede darse por garantizado. Sin embargo, una conclusión parece clara. La presión internacional no produjo exactamente el efecto que muchos anticipaban. En lugar de limitar la búsqueda de oportunidades, aceleró la construcción de nuevos vínculos económicos con distintos socios alrededor del mundo. Esa respuesta terminó convirtiéndose en el eje central de la estrategia política de Claudia Sheinbaum. Si esa apuesta marcará un cambio permanente en la posición internacional de México o solo representará un episodio dentro de un proceso mucho más amplio, será una cuestión que únicamente el tiempo podrá responder. Pero una cosa ya forma parte del debate político cuando un país demuestra que tiene más opciones para cooperar. También modifica la forma en que negocia su propio futuro. Si este análisis te pareció útil, suscríbete para seguir explorando los movimientos que están redefiniendo la política mexicana y comparte en los comentarios tu opinión. ¿Crees que México debe seguir ampliando sus alianzas económicas con nuevos socios sin descuidar su relación con Estados Unidos? Tu punto de vista puede enriquecer la próxima conversación